Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el campo de lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra adelante. Sí, adelante, Silvia Heredia. Gracias, maestro. Nada más es para saludarlo con mucho cariño y manifestarle mi alegría. Creí que mi computadora estaba descompuesta porque no podía entrar, pero ya nomás entró usted y todo se compuso, maestro. Muchas Ah, gracias. caramba. No sé, Yo no hice nada. yo sé, pero todo se compuso. Ok, muy Muchas gracias. bien, muy bien. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Adelante, Alejandra. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿la ley de sintonía sería algo similar a la física cuántica o son dos cosas diferentes y se A ver, complementan? Sí, gracias. a ver, vamos a... La física cuántica es todo un lenguaje matemático y físico acerca de las partículas subatómicas llamadas fotones o quantums, por eso se llama quantum. O sea, es acerca de las particularidades o las conductas de las partículas subatómicas. En este nivel de lo subatómico, se ha visto que los parámetros de las conductas tienden a expresarse diferente. Por ejemplo, y eso se llama filosofía cuántica. Se confunde física cuántica con filosofía cuántica, que está basada en la física cuántica, pero es otro lenguaje. Por ejemplo, que en la medida que nos acercamos al fotón, las leyes de causa-efecto no surgen tanto efectos, sino una ley de sincronicidad. El universo se percibiría diferente. De ahí los especuladores y los filósofos y los escritores acerca de los fenómenos cuánticos escriben más letras que en realidad fórmulas matemáticas, que en eso se basa la física cuántica. Entonces, hay que distinguir física cuántica de filosofía o razonamiento cuántico. Los físicos cuánticos no aceptan el razonamiento ni la filosofía cuántica. Dicen que eso no es, que ellos ven otra cosa a la hora de sus fórmulas matemáticas y sus derivaciones y todo ello es lo que ven. Entonces usted preguntaba si que había una analogía entre la física cuántica Sintonía, maestro. y O la sincronía sintonía. también. Ajá, Es y que sincronía. no es lo mismo sintonía que sincronía. Sincronía habla de tiempos, impulsos similares.
expansión y contracción. Sintonía es que una vibración sintoniza con otra y se afinan y como un diapasón que lo tocas en un nivel y si es el mismo, está afinado en el mismo, el otro diapasón, vibra. Pero no es lo mismo que sincronía. Sincronía es coordinación de tiempo y sintonía es nivel vibratorio, frecuencia y amplitud vibratoria. Son lenguajes que a mí en lo particular no me gusta mezclarlos tanto, porque sus métodos, sus lenguajes no son iguales, ¿sí? Yo les he hablado de tanta gente que habla. Es que la ciencia dice cuál de las corrientes, en qué experimento, en qué lugar, en qué cantidad de ejemplos o pruebas se hicieron, etcétera, etcétera. Una cosa es respetar el lenguaje y otra cosa es confundir el lenguaje, ¿sí? Entonces, cada una tiene que aprenderse a hablar en su propio lenguaje. Pero sí, en la física cuántica, cuando el espacio se va reduciendo a cero, porque se hace más pequeño, no llega a cero, pero se va haciendo hacia el cero, tiende hacia el cero. Ya hay menos consecuencias de ley de causa-efecto y más de sincronía, no de sintonía, de sincronía. ¿Sí? Es un hecho. Que de ahí derivan una cantidad de filosofías y de razonamientos y especulaciones que no les gustan a los físicos cuánticos, que quede claro. Pero, pues es que no podemos frenar la expresión de lo que cada quien vincula, relaciona, asocia. Es lo que yo puedo comentar. Gracias, maestro. Les he insistido que el lenguaje científico no es decir, según la ciencia es esto. No, ese no es lenguaje científico. Lenguaje científico, de acuerdo a las investigación tal, 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 de tales autores, en tales lugares, en tales años, bajo muestras de tantas tales, entonces, bajo esta cuestión y con testigos de estos, etcétera, etcétera, tuvimos las siguientes conclusiones. Podemos decir que los eventos o las variables tienen vinculación o no la tienen. Ese es el lenguaje científico. Yo porque di clase de metodología de la ciencia en el TEC de Monterrey y tuve que, pues sí, cambiar mi concepto de eso de que la ciencia dice, no, la ciencia simplemente te muestra investigaciones y referencias, pero no es concluyente, completo, no, nada más de con relación al experimento, ¿sí? A las muestras experimentales. ¿Alguien más? No es lo mismo, este alimento produce cáncer, que de acuerdo a investigaciones de tal autor con tal cantidad de ratitas alimentadas de tal manera, se vio que el índice de cáncer aumentaba. Ese es el lenguaje científico. No puedo concluir que tal alimento produce cáncer, pero sí que en las ratitas tal cantidad de tal experimento y con tales condiciones se pudo apreciar. De hecho, la ciencia tiene la costumbre de poner renglón por renglón la cosa. Dice, aquí en este paso está claro, se cumplió con esto y esto y esto y esto. Entonces, en base a eso, en este experimento es eso. Y las probabilidades de que esto también funcione en
la condición humana, pues es tanto, de acuerdo a tal experimento que se hizo en tal lugar, por tal universidad, por tal investigador. Es el lenguaje científico. Lo que contenía de información antes los abstracts, que eran libros con todas las investigaciones referentes a diferentes temas. Se llamaban abstracts, que era vinculación a investigaciones sobre cierto tema. Ya a veces los agarraba en TEC. Era una locura de información. Bueno, ahora hay muchísimo más con las computadoras. Y hay, de hecho, buscadores especializados en áreas científicas. No es el Google, ni el Chrome, ni el Edge, ni nada de eso. ¿Sí? Hay redes que solamente con ciertos passwords puedes entrar y son de investigación científica. Bien, ¿alguien más? Otra cosa es la tecnología. La tecnología, esta la inventan los humanos. La ciencia descubre los humanos y saca sus conclusiones en base a sus investigaciones, pero definiendo claro que no podemos hacer algo tan general. ¿Alguien más? ¿Tienen la palabra? ¿Se escuchó el cohete? ¿El sonido del cohete? No. No, Los, los cancela el Zoom. Chistoso. Igual que las campanas. Pero un cohete muy cerca que tronó muy fuerte ahorita aquí. Dije, a lo mejor se asustaron, pero ni lo oyeron. No, Bien, ¿alguien más? Adelante, Alejandra. es ahorita referente a lo que estaba hablando usted de la ciencia. Me, me llegó a la mente, o sea, todo lo que hizo el maestro de la Ferrier, ¿no? La parte científica, filosófica, inclusive de religiosa, bueno, de muchas cosas, y nos da toda esa recopilación de libros y bueno, todo, no tanto los libros, sino todo lo que nos deja todo ese legado, ¿no? Entonces,
Maestro, quiere decir que todo eso que hace él y que nos deja el maestro de la Ferrier, de cierta manera es como una guía hacia ese camino que pretende o pretendemos, a lo mejor unos más conscientes, otros menos inconscientes, pero es el camino de la iniciación, se podría decir. Que depende cómo lo vea la persona, qué tanto le cambie y le abra la visión del plan de la vida. Es que en la ciencia estamos hablando de descubrimientos variables y en lo otro es una comprensión del plan de la vida. Sí es parte, pero no en el sentido universal. A veces la ciencia es muy particular, ¿sí? No podemos decir que un científico es un iniciado, excepto que sea tan bueno que comprenda las leyes que gobiernan su área y que eso lo derive a un sentido universal de la comprensión, cosa que la pura ciencia no hace. Eso ya es otro tipo de facultad. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Sí, adelante, Leticia Carmona. Buen día, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿Merlín era un mago o era un maestro? ¿O era ambos? ¿Nos puede hablar de ese personaje, por favor? Es que de Merlín yo he escuchado leyendas de lo que se habla, de lo que era Merlín. Otros hablan de que el verdadero iniciado era Abramelín. Viene de los druidas. Era un druida. Pero hay ciertas corrientes que hablan de un libro que de hecho contiene una gran cantidad de cosas muy interesantes. Se llama Los secretos de Abramelín. Se habla que era un druida, que por las condiciones del reinado del rey Arturo, que es un tema de las Galias, ¿sí? Lo va y lo asesora, lo orienta y lo hace un hombre justo. Y de ahí la tabla de la mesa redonda, de los sus juramentos. Pero entre historia y leyenda y folclorismo hay mucho sobre el rey Arturo de Merlín, que muchos hablan de que en realidad el mago era Abramelín, ¿sí? Pero no llego a ese nivel de sofisticación de poder desentrañar. He escuchado las dos versiones y ahí me quedo. Se las comparto. Libro de Abramelín. Por ahí está en maestrosdelsaber.com. Fórmulas mágicas, pantaclos, o sea, cosas de magia, ¿sí?
El papel de muchos druidas será orientar hacia una conducta del bien común, de las sociedades sanas, a los gobernantes, que gobernaran con justicia, comprendiendo las necesidades del pueblo. Cuando se volvían asalariados de los reyes, entonces ya había muchas deformaciones. Los famosos privilegios de tierras y títulos. Ujú. Bueno, les agradezco su presencia y su participación. Les mando un abrazo y que hoy descubran algo más. Algo más. Pax, con permiso. Gracias, Gracias. maestro. Pax, maestro, Buenos días muchas para gracias. todos.